Muy buenas noches, doctora Jessica Liliana Padilla Vela y estimados compañeros. Mi nombre es Jonathan Rivera y presentaré el expediente número 044-93-2018-PA/TC, un amparo contra una resolución judicial en un juicio de alimentos. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el amparo no revisa el fondo del proceso, sino que verifica si las resoluciones están debidamente motivadas, garantizando así el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Este caso aborda a las familias reconstituidas y la protección de los hijos afines. El tribunal indicó que frente a vacíos normativos, los jueces deben motivar con mayor rigor sus decisiones para equilibrar los derechos de los hijos afines y los hijos biológicos. Asimismo, el tribunal estableció que en los procesos sumarísimos de alimentos, la presentación de pruebas en segunda instancia está prohibido, conforme al artículo 559 del Código Procesal Civil, a fin de resguardar la igualdad procesal y prevenir la arbitrariedad judicial. Doy pase a mi compañera María Meyer. Buenas tardes, soy María Elena Meyer. A mí me toca hablar de la etapa postulatoria equivalente. Sobre el expediente de este informe legal es el amparo contra la resolución judicial en un proceso de alimentos, en el expediente 04493-2008. En esta etapa, y en este caso, la señora Leni de la Cruz presentó una demanda de amparo porque el juez redujo la pensión de un 30% a un 20%. Ella consideró que se vulneró su derecho al debido proceso porque la decisión se basó en una supuesta convivencia, miren ustedes, en una supuesta convivencia del padre con otra mujer, pero sin pruebas válidas para su parte. Además, los demandados dijeron la reducción en el artículo 481 del Código Civil, que habla de la equidad en los alimentos. Ellos dijeron que era por la carga familiar, pero el mismo artículo 481 que habla de la equidad en los alimentos, sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó en este proceso que la sentencia no estuvo bien motivada, afectando al derecho a la tutela procesal y efectiva. ¿Efectiva por qué? Porque el artículo 472 del Código Civil establece que los padres tienen la obligación de dar alimento, salud, recreación, educación para sus menores hijos y satisfacer todas sus necesidades porque la ley lo dice. Gracias, doctora. Ahora le doy pase a mi compañera Gloria Gómez. Buenos días, doctora Jessica Liliana Padilla y compañeros. Soy la alumna Gloria Jacqueline Gómez Quispe y en este trabajo del informe me ha tocado abordar la fundamentación normativa y doctrinaria del caso. El Tribunal Constitucional basó sus fallos en dos garantías fundamentales de la Constitución. 1. El derecho a acceder a la justicia de manera efectiva. 2. El derecho a que toda sentencia esté debidamente fundamentada. Basándose en el artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, la decisión resaltó que la Sala Superior de San Martín cometió un error al admitir pruebas nuevas durante la segunda instancia, algo que expresamente prohíbe la ley para este tipo de procesos sumarísimos. Esta acción no solo violó la ley procesal, sino que también afectó el derecho a las partes a defenderse adecuadamente, conforme lo dice el artículo 559 del Código Procesal Civil. Por otro lado, el fallo recuerda que, según el artículo 481 del Código Civil, la asignación de pensiones debe ser justa y proporcional. Asimismo, el artículo 326 dice que para acreditar una unión de hechos se requieren medios probatorios válidos. Finalmente, desde una perspectiva doctrinaria, el Tribunal Constitucional señaló que durante la falta de regulaciones específicas sobre las familias reconstituidas, los jueces deben aplicar los principios de igualdad
y el interés superior del niño. En ese sentido, no se debe menoscabar los derechos de los hijos biológicos, ni tampoco se debe utilizar la inequidad de manera discrecional o injustificada. Como recomendación, proponemos que los jueces reciban capacitaciones constantes sobre motivación reforzada y constitución para así evitar vulneraciones al debido proceso. Conclusión. Este caso nos enseña que la interpretación judicial debe apoyarse en principios constitucionales, pero sin dejar de lado la seguridad jurídica ni los derechos fundamentales. Ahora doy pase a mi compañero Luis Alejandro Oré, quien expondrá la fundamentación de los hechos y normas. Gracias, Gloria. Buenos días, doctora Jessica Liliana Padilla Vela y compañeros. Mi nombre es Luis Alejandro Oré y hoy expondré la fundamentación de los hechos y normas del expediente. La controversia se originó porque la Sala Superior redujo la pensión alimenticia de la hija biológica del 30 al 20% del ingreso del padre, justificándole en una nueva supuesta carga familiar producto de una convivencia con otra pareja. Sin embargo, esa convivencia no fue probada adecuadamente y lo más grave es que la Sala admitió documentos de apelación contraviniendo al artículo 559 del Código Procesal Civil. El Tribunal Constitucional determinó que en este caso que esta actuación vulneró el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales. En su análisis, el TC recordó que el juez debe motivar con claridad porque se considera válidas ciertas pruebas y como aplicación de principios de equidad y proporcionalidad del artículo 481 del Código Civil, sin afectar los derechos fundamentales del menor. Recomendación personal. Sugiero que los tribunales refuercen el control en la admisión de medios probatorios y aseguren que las decisiones se ajusten estrictamente a las normas procesales. Conclusión personal. El caso reafirma que el respeto a las reglas del proceso no es un formalismo, sino un elemento esencial del debido proceso que garantiza la justicia y la igualdad ante la ley. Ahora doy paso a mi compañero a la esquina, quien explicará la segunda instancia o su equivalente. Muchas gracias. Gracias, Luis. Buenos días, doctora Jessica Liliana Padilla Vela y compañeros. Mi persona, Alex Wilberquina Condori, desarrollaré la segunda instancia o equivalente del caso. En esta etapa superior, la Sala de San Martín cometió diversos errores procesales. En primer lugar, admitió pruebas nuevas durante la apelación, vulnerando el artículo 559 del Código Procesal Civil. En un segundo lugar, redujo la pensión alimenticia sin motivar adecuadamente las razones que justificaban esta decisión. El Tribunal Constitucional, al revisar el caso, declaró fundada la demanda de amparo, precisando que el juez debió motivar sus decisiones con claridad, sobre todo cuando están en juego derechos de un menor de edad. Recomendación personal, es necesario que los magistrados actúen con prudencia y fundamenten cada resolución respetando siempre el principio del interés superior del niño. Dentro de una conclusión personal, la sentencia del Tribunal Constitucional refuerza el valor de la motivación judicial como una garantía real de justicia y no como una simple formalidad. A continuación cedo la palabra nuevamente a mi compañero Jonathan Rivera. Gracias, Alex. Para finalizar, doctora, este caso demuestra cómo la motivación judicial es el límite frente a la arbitrariedad. Como señala Samuel Abad Yupanqui 2012, la motivación en las resoluciones judiciales es la garantía de constitucionalidad que permite controlar el poder y proteger los derechos fundamentales. En ese sentido, la justicia no solo se aplica a la ley, sino que también se explica por qué y cómo se aplica, asegurando así decisiones más justas y razonables. Muchas gracias, doctora. Gracias, compañeros.